Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos pide determinar si la curva es la gráfica de una función. Y en el caso de ser función hay que indicar el dominio y el rango. Bueno, nos dan entonces aquí 4 gráficas, algunas son funciones y otras no. Vamos a ver cuáles y cómo darnos cuenta. Vamos a empezar con la primera gráfica, esta de aquí. Para darnos cuenta si una gráfica es la gráfica de una función, lo que hay que hacer es cortar esta gráfica con diversas rectas verticales. Si cada recta vertical corta a la gráfica en exactamente un punto, entonces será función. Por ejemplo, aquí vean que corta en un punto, aquí corta en un punto. Pero vean que en este lugar de aquí corta en 3 puntos. Bueno, pues eso no puede suceder para una función. Es decir, si una recta corta la gráfica en más de un punto, como en este caso que corta en 3, entonces no es una función, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos otra gráfica y vean que en este caso no importa cómo cortemos la gráfica, en qué lugar la cortemos con una recta vertical, siempre va a cortar en exactamente un punto, solamente en un punto. Por lo tanto, en este caso podemos decir que sí es una función. Y nos dice el ejercicio que en el caso de ser función hay que indicar el dominio y el rango. Bueno, pues para indicar el dominio nos tenemos que fijar desde dónde hasta dónde va la gráfica, pero en el eje X. Entonces para eso vamos a poner primero aquí unos números, los números de la cuadrícula, y nos fijamos que va a empezar desde aquí, desde el menos 2, y llega hasta acá, hasta el 2, en el eje X. ¿Sí? Entonces el eje X nos dice el dominio. Por lo tanto, el dominio va desde menos 2 hasta 2. Eso es un intervalo. Entonces hay que ponerlo así. El dominio de la función f es el intervalo que va desde menos 2 hasta 2. Y usamos corchetes porque estos puntos de aquí también pertenecen a la función. Eso es lo que quiere decir que estén así grandes y rellenos. Lo que quiere decir simplemente es que este punto sí pertenece a la gráfica. En el caso de que estuvieran estos círculos sin rellenar, entonces el punto no pertenecería a la gráfica y ahí tendríamos que poner un paréntesis en lugar de un corchete, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Bueno, lo siguiente que es el calcular el rango. El rango es lo que recorre la gráfica, pero en el eje Y. Entonces, en el eje Y, observen que va desde el menos 1, aquí que es lo mínimo que tiene la gráfica, y hasta acá, hasta el 2, que es lo máximo que tiene la gráfica. Entonces, el rango de la función va desde menos 1 hasta 2. Y también ponemos en este caso corchetes porque también estos puntos sí pertenecen a la gráfica. Ahora el siguiente ejercicio. Tenemos esta gráfica de aquí que vemos que por aquí está partida. Pero vean que aquí donde está partida justamente ocurre lo que les mencionaba. Aquí hay un círculo sin rellenar y aquí hay un círculo relleno. Bueno, pues este que está sin rellenar quiere decir que no pertenece a la gráfica y este de acá sí pertenece. Entonces, al momento de que nosotros vayamos a determinar si esto es la gráfica de una función, vamos cortando con diversas rectas verticales y en el momento que nosotros cortamos aquí, aquí también corta a la gráfica en un punto exactamente, que es en este punto de aquí que sí pertenece a la gráfica. Este de acá no pertenece, por lo tanto aquí la recta corta solamente en este punto. Si este punto de acá también perteneciera a la gráfica, entonces esto no podría ser una función, porque habría dos puntos distintos aquí que serían cortados por esta recta. Pero en este caso no ocurre eso. Sin importar qué recta vertical tomemos, siempre corta la gráfica en exactamente un punto. Por lo tanto, en este caso también es una función. Ahora vamos a decir cuál es el dominio y el rango. El dominio es lo que recorre en el eje X, todos los puntos del eje X que tengan gráfica. En este caso vean que va desde aquí, desde el menos 3 hasta el 2. Y todos estos valores de aquí tienen gráfica. A pesar de que aquí haya un salto, bueno, pues en el menos 2 aquí está el punto de la gráfica. Por acá estarían los puntos de esta gráfica en este intervalo y de aquí en adelante sería esta gráfica de acá, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, hubiera por aquí un hueco así o que aquí este punto tuviera un circulito, bueno, pues este valor no sería parte del dominio, pero en este caso sí lo es. Entonces, el dominio es el intervalo que va desde menos 3 hasta 2 y ponemos corchetes porque esos puntos extremos sí pertenecen también a la gráfica. Y ahora vamos a calcular el rango de la función. Para eso nos fijamos en el recorrido que se hace en el eje Y, pero todos los puntos del eje Y que tengan gráfica. Vean que estos puntos de acá abajo tienen esta gráfica, pero aquí en medio, estos puntos de aquí, los que van desde el menos 2 hasta el menos 1, no tienen gráfica, porque aquí justamente es donde está este hueco de aquí vacío. O sea, aquí no hay gráfica de la función. Por lo tanto, este pedazo de aquí no pertenecerá al rango. Y luego de aquí en adelante, todo esto sí tiene gráfica, por lo tanto pertenece al rango. Es decir, que en este caso, el rango de la función va a ser desde menos 3 hasta menos 2, y en el menos 2 hay que poner un paréntesis porque vean que en el menos 2 no hay punto de la gráfica, pero en todos los demás sí hay. Entonces, como en el menos 2 no hay que poner un paréntesis de que el menos 2 no pertenece al rango. Entonces, todo este pedazo desde menos 3 hasta menos 2 es esta parte de aquí que sí tiene gráfica. Y luego tendríamos que continuar en el menos 1 hacia arriba, ¿sí? Entonces, usamos este símbolo que es el de unión. Entonces, este intervalo unión, este intervalo es el rango, el que va desde menos 1 hasta 3. Este es el otro intervalo. Entonces vean que lo que está entre el menos 2 y el menos 1, todo eso no está en el rango. Todo eso no aparece por aquí, ¿sí?
Entonces, en este caso el rango pues son 2 intervalos. Bueno, pues ahora el último ejercicio, esta gráfica de aquí, que es una escalera. Aquí hay que tener también algo de cuidado para identificar bien si se trata o no de una función. Si vamos cortando nosotros con rectas verticales, observen que hay ciertas rectas que cortan en un punto, las que quedan así en los que cortan los segmentos horizontales. Pero las que cortan los segmentos verticales cortan infinidad de puntos, porque en un segmento vertical así hay infinitos puntos. Esta recta de aquí corta infinitos puntos aquí, por lo que en este caso no es una función. Ahora, aquí hay un detalle a tener en cuenta, y es que en ciertas aplicaciones muchas veces las gráficas se dibujan así escalonadas a pesar de que estas líneas no pertenezcan a la gráfica. Eso es algo que se suele hacer, por ejemplo, al estudiar series de Fourier o más adelante en aplicaciones así de ingeniería. Muchas veces se hace la gráfica como en forma escalonada por comodidad más que nada. Pero realmente en esos casos este segmento no pertenece a la gráfica. Eso ya se irá entendiendo por el contexto. Pero en este caso nos dan esta gráfica tal cual y nos preguntan si es la gráfica de una función. Entonces la respuesta es que no, porque estos segmentos verticales en este caso sí pertenecen a la gráfica, es lo que nos dice el ejercicio. Y por lo tanto aquí la recta vertical corta en infinitos puntos, ¿sí? Bueno, pues esos son los ejercicios que resolví en esta ocasión. Y los que vamos a resolver en el siguiente video son respecto a interpretación de gráficas. Nos dan estas 2 gráficas de aquí y nos preguntan diversas cosas acerca de estas gráficas. Por ejemplo, esta de acá es la temperatura con respecto al año, la temperatura promedio del planeta. Entonces nos pregunta en qué año se alcanza determinada temperatura, o cuál es la temperatura que se alcanza en determinado año, o qué podemos nosotros concluir a partir de la tendencia que vemos en la gráfica, etc. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo con detalle en el siguiente video, así que los invito a que lo vean. El enlace lo pueden encontrar en la descripción. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.